Bueno, entonces vamos a empezar la presentación. La primera función que tenemos en la lista es la función suma. Esta función pues ya la habíamos visto la vez pasada y creo que todos hemos utilizado esta función en algún momento dado. Creo que es la más útil que tiene Excel y es la más usada también. Entonces la función suma, como dice acá, de todo un rango de celdas hace una sumatoria de cada una de las unidades, pero tiene que haber unidades numéricas. Si hubieran unidades de otro tipo, como por ejemplo letras, entonces ahí sí no las toma en cuenta. Tienen que ser específicamente este tipo de unidades numéricas. Vamos a ver la siguiente función. En la siguiente función tenemos sumar punto sí. Entonces, esta función tiene la diferencia que va a sumar ciertos criterios, ciertas condiciones que yo le vaya a proporcionar a a los datos. Por ejemplo, veamos acá, aquí eh, tenemos una tabla donde lleva el género, o sea, respecto a hombre y a mujer, y a horas de trabajo. Y nos indica las horas de trabajo que ha realizado una mujer, que ha realizado un hombre, una mujer, etcétera. Entonces, si yo quiero sumar específicamente las horas de trabajo que ha realizado un hombre, porque aquí así lo tengo dividido. Si yo quisiera, por ejemplo, determinar las horas de trabajo de un cierto sector en específico, tengo que saber a qué voy a aplicar eh, esta condición. En este caso, pues lo apliqué a hombre, se selecciona el rango de datos y se escribe textualmente la palabra para que tenga un funcionamiento válido. Entonces, después de escribir la condición o los caracteres específicos, en este caso hombre, en el otro caso es mujer, va a ser la sumatoria de las horas de trabajo que corresponden a esa condición. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos resultados de hombre, hay 32 y de mujer hay 79. Algo muy importante a tomar en cuenta aquí en esta función y en el resto de funciones de búsqueda es que eh, tienen que estar estandarizadas las condiciones. Por ejemplo, si yo puse hombre y se me fue una E de más, o un punto, o una coma, o un espacio, entonces aquí esta condición, esta función como tal, no va a tomar en cuenta aquellos caracteres que sean diferentes. Entonces nos puede llegar a mentir eh, en cierto punto. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de realizar este tipo al usar este tipo de funciones y verificar que cada uno de los caracteres sean los mismos. Igual esto lo vamos a ver ya con ejemplos específicos para que vean de lo que les estoy hablando. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente función. La siguiente función es función promedio. La función promedio eh, es una función estadística. Nos dice que devuelve el promedio o la media aritmética, que es básicamente lo mismo, de los argumentos, los cuales pueden ser números, matrices o referencias que contengan números.
pero básicamente nos está diciendo que solo son caracteres numéricos. Entonces, el promedio nos sirve para determinar eh, el valor medio de los datos. Entonces, ¿pero qué es promedio entonces? Promedio o media aritmética lo que consiste es hacer una sumatoria de todos los datos. Por ejemplo, aquí tengo 20 datos. Yo sumo cada uno de ellos y luego divido esa cantidad por, por 20, que son los datos que he sumado. Entonces me va a arrojar el valor promedio o la media aritmética de estos datos. Es un proceso simple, pero mediante las funciones podemos ahorrar tiempo. Imagínense que tenemos que realizar la misma operación para 100 datos, para 100 rangos distintos de datos. Nos tardaríamos más si colocamos la función como tal, sumatoria y luego división. Entonces es mejor utilizar la función promedio en los casos que así lo requiera. Luego tenemos otra función estadística. Esta se llama moda y en específico moda.1. Entonces, ¿qué nos va a decir la moda? Nos dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o un rango de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, selecciona un rango de datos y posteriormente, al aplicar esta función de moda, nos va a determinar el número que más se repite, el más frecuente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un conteo de votos y quiero saber a priori eh, cuál fue la persona que ganó esta cantidad de votos, bueno, entonces coloco una función de moda.1 y voy a determinar qué número fue el que tuvo mayor frecuencia, el más repetitivo. Obviamente en las votaciones pues se tienen que contar cada voto para determinar si hay una diferencia significativa o no hay una diferencia significativa. Pero a priori se puede saber esto, saber cuál es el que tuvo más datos por una unidad, por 2 unidades, no importa. Solo nos indica cuál es el valor más repetitivo. ¿Para qué más nos puede servir esta función? Pues nos puede servir para verificar o determinar los gustos de la mayoría. Si nosotros colocamos un código o un número a los gustos que tiene cada quien, podemos llegar a determinar por ejemplo, qué comida le gusta a la mayoría, a la mayoría de personas, o un salón de clase, o no sé, distintos tipos de aspectos. Comida, música, podemos determinar qué, eh, inclusive materias o cursos les gusta a la mayoría. Esta función nos sirve para eso, para determinar estos valores. Vamos a la siguiente función. Bueno, solo recordemos que esta es una función estadística también. Seguimos con las funciones estadísticas y aquí tenemos la función de varianza. Aquí solo se colocó como var.p o var.s, pero lo que realmente nos indica es que estamos calculando una varianza. Pero en sí, ¿qué es una varianza? Bueno, esto es un cálculo estadístico para determinar qué tanto varían unos datos de otros. Para eso nos sirve la varianza.
Tenemos dos tipos de varianza. Por favor, aquí tómenlo muy en cuenta, porque nos indica, calcule la varianza en función de la población total. Es var.p. Y el otro es, calcula la varianza en función de una muestra. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia? Pongamos el siguiente ejemplo. Si yo quiero determinar, por ejemplo, los datos de altura y peso de toda la población de estudiantes del primer año de la ENCA, tengo que realizar una medición a a todos los estudiantes, porque esa es mi población. Entonces, para determinar una varianza, yo necesito tener los datos de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos las muestras. Las muestras son, a lo que se refiere las muestras, es que yo escojo un pequeño grupo. Por ejemplo, si los de primer año son 200, bueno, escojo un grupo significativo de unos 30 estudiantes y determino las mismas características, la altura, el peso, y a partir de estos datos yo infiero el resto. Poblaciones que son muy grandes, por ejemplo, si yo quiero determinar, eh, algún dato sobre la población total de, imaginemos la ciudad de Guatemala. Imagínense, en la ciudad de Guatemala hay zona uno, zona 2, 3 y hasta, creo que hasta zona 24 llega, omitiendo algunas zonas que no existen. Si yo quiero determinar, por ejemplo, el salario de cada uno de ellos, tengo que ir a preguntar a cada uno de ellos. Por ejemplo, en esto del censo, el censo, pues, en teoría de eso se trató, de ir en casa a preguntar datos sobre la familia, sobre cuántas personas vivían ahí, datos más, específicos. Entonces, de eso se trata, de hacer un censo, esa es la población total. En cambio, una muestra es, bueno, yo voy a escoger a cierta cantidad de individuos de toda la ciudad de Guatemala y les voy a preguntar, algunos aspectos. Y a partir de ello voy a inferir el dato para toda la población. Entonces, no sé si me doy a entender, entre una población total y una muestra. Bueno, pues entonces para la varianza, cuando yo les pida que determinen varianza poblacional, van a utilizar var.p. Y cuando yo les pida varianza muestral, van a utilizar var.s. Entonces son funciones estadísticas que tal vez ahorita no les vayan entendiendo, pero cuando ya reciban su curso de estadística como tal, van a recordar, eh, cómo calcularlo. Esto es una serie de cálculos, de medias. eh, Creo que es una fórmula en específico, pero al utilizar esta función nos ayuda a evitar ese gran cálculo. Entonces vamos a la siguiente función, que es desviación estándar. Entonces la varianza nos indicaba qué tanto se desvían, perdón, qué tanto varían los datos. Imaginemos un círculo, un tiro al blanco, digamos, o sea, varios circulitos. Y yo tiro varios dardos. Entonces la varianza me va a medir qué tan alejados están esos dardos unos de otros. La desviación estándar mide, por el contrario, otra variación. Nos va a indicar
qué tan alejados están esos dardos del centro. En este caso, el centro sería una media. Entonces, la desviación estándar tenemos también desviación estándar de una muestra y desviación estándar de una población. Para eso utilizamos las funciones desbest.m para muestra y desbest.p para población. Seguimos. Tenemos otra función. Esta función se llama aleatorio.entre y nos permite, eh, nos permite, bueno, la función nos, la función escribe un número según un rango de datos especificado. Por ejemplo, si yo coloco un rango de 1 a 1000, bueno, entonces la función me va a escoger un número aleatorio. Y si yo necesito números aleatorios de distintos, en una cantidad mayor, por ejemplo, necesito 10 o necesito 20 datos aleatorios, de la misma forma, solo hay que especificarle un rango, un número inicial, puede ser 1, y un número final, que puede ser inclusive un rango de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, eh, etcétera. Pero ¿para qué me sirve tener datos aleatorios? Bueno, tener datos aleatorios me va a servir a mí para poder, eh, poder verificar algunos comportamientos. Por ejemplo, si yo tengo alguna ecuación donde quiero ver cómo se comportan algunas situaciones, bueno, entonces estos datos van a ir cambiando. Si yo me coloco sobre una celda y luego quiero introducir datos en otra celda, los datos van a ir cambiando cada vez. Entonces, ese cambio me puede decir qué tan favorable o qué tan desfavorable puede llegar a ser en un momento dado alguna situación. Entonces, siempre es bueno poder contar con datos aleatorios. Por ejemplo, siempre en estadística, cuando ustedes ya trabajen con investigaciones formales, se necesita que hacer una aleatorización de algunos experimentos, de tal forma que no queden juntos todos los experimentos. Entonces, mediante esta función de aleatorización pueden realizar ese proceso. Entonces tiene distintos usos. Tal vez ahorita ustedes lo vean así como que, bueno, solo es para poner números aleatorios y ya. Pero más adelante ustedes van a encontrarle algún, eh, alguna función, algún uso más específico. Esto también es una función estadística, estadística y matemática. Luego tenemos la siguiente función que se llama contar.si. Entonces, esta función contar.si nos va a determinar el número de celdas que tengan una cierta condición. Por ejemplo, si yo quiero saber, en este caso, pues tengo una tabla, me dice un nombre, me dice un punteo y me dice un estatus. Aprobado,
perdón, reprobado o aprobado. Eso me indica esta tabla. Y los diferentes punteos. Por ejemplo, veamos a Iván. Iván sacó 4. 4 de 10. Sergio sacó 5. Está reprobado. Luego veamos a Pedro. Pedro sacó 10. Está aprobado. Y luego José. José sacó 6. Está aprobado. O sea que la medida para aprobar, pues yo quiero saber cuántos aprobados hay y cuántos reprobados hay. Bueno, esto es una lista pequeña de apenas unos 15 o 20 estudiantes, pero si ustedes quisieran determinar, por ejemplo, una lista de 1000 personas, cuáles son candidatos para tal situación, pueden utilizar esta función de contar puntos sí. O por ejemplo, si ustedes quieren determinar cuántas personas tienen algún nombre, algún determinado nombre o alguna determinada edad, lo pueden saber también. Una determinada altura, un determinado peso. Entonces se puede determinar mediante esta función de contar sí. Entonces aquí tenemos un estatus reprobado y aprobado. Entonces mediante esta función colocamos el rango de datos al cual va a aplicar la función y luego escribimos la condición. Entonces la condición aquí va a ser igual a aprobado o va a ser igual a reprobado. Entonces nos hace un conteo del número de celdas que tienen esta condición que nosotros le hemos aplicado. Bueno, aquí tenemos funciones puramente matemáticas. Creo que lo vimos el día anterior. La función potencia nos sirve para elevar un número a una potencia. Esto lo vamos a pasar rápido. Igual la función raíz, pues es una función matemática puramente. Nos ayuda a determinar la raíz cuadrada. Aquí no se van a confundir porque la raíz es raíz cuadrada la que determina, no raíz cúbica. Únicamente raíz cuadrada de un número. Bueno, entonces vamos a las funciones lógicas. Estas funciones son un poquito más complejas, son un poco más difíciles de ir entendiendo. Pero igual, todo esto lo vamos a ir haciendo en nuestro cuadro de Excel, en nuestro libro de Excel, para que ustedes vayan probando y vayan intentando hacer cada una de las funciones. Entonces la función sí nos dice que comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si evalúa como verdadero y otro valor si evalúa como falso. Básicamente nos está diciendo que podemos tener dos datos. Entre los datos, entre las condiciones, algunas operaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una factura. Y en la factura tenemos forma de pago. Entonces en la forma de pago está al contado y está con tarjeta. Entonces lo que se especifica acá es que se les va a hacer un descuento según la forma de pago como la realicen.
Entonces aquí la condición es si E2, o sea, E2 va a ser la forma de pago. O también puede ser J2, no hay ningún problema. Si la forma de pago contiene la palabra contado, así como tal, contado, así de forma textual, va a realizar la siguiente operación. Va a sumar va a multiplicar el subtotal 3 o por un 30%. Un 30% de descuento. Y si no dice la palabra contado, aplicar un 5% de descuento. Tenemos dos condiciones. Y si el valor es verdadero, o sea, si el valor dice contado, va a aplicar. Y si no dice, va a aplicar otra operación. De esta forma funciona la función sí, únicamente para dos valores. Luego tenemos la función sí punto conjunto. Entonces aquí ya nos permite no trabajar únicamente con dos, sino que ya nos permite trabajar con una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, eh, aquí tenemos el caso de las facturas, las formas de pago. Tengo contado, tengo tarjeta, tengo en cuotas y tarjeta de regalo. Entonces aquí ya voy metiendo qué condición va a aplicar para cada uno. Si yo introduzco, o por ejemplo, si mi forma de pago dice contado, yo voy a aplicar un 30%. Si mi forma de pago dice cuotas, yo voy a aplicar nada de descuento. Si mi forma de pago dice tarjeta, voy a aplicar un 5%. Y las tarjetas de regalo o los cupones casi siempre nos traen especificado cuánto va a ser el descuento, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a una tienda y piden comprar una tarjeta de regalo porque van a regalarle a alguien para que ella pueda o para que él pueda ir a hacer ciertas compras a esta tienda, bueno, les van a ofrecer una tarjeta de regalo de 100, 50, 200, etcétera. O si ustedes le dieron un cupón de descuento, por ejemplo, que una segunda prenda sale a mitad de precio, o que tienen, no sé, 50 o 25 quetzales de descuento, eso va a ir dependiendo. Entonces aquí en la tarjeta de regalo se especificó que el descuento es de 100 quetzales, o sea, esta tarjeta de regalo era de 100. Entonces aquí se marca cuál va a ser las operaciones según las condiciones que se vayan dando. Por ejemplo, si aquí tuviera una quinta factura, una quinta forma de pago, por ejemplo, efectivo. Si aquí pagaran en efectivo como tal, no aplicaría ningún descuento porque no he introducido esta condición. Entonces, si yo le aplicara ahí, bueno, si pagan con efectivo, tienen tanto por ciento de descuento. Ah, bueno, entonces ahí la gente va, es una forma de motivar también este consumo mediante esta forma. Vamos a pasar a la siguiente función. Entonces aquí tenemos las funciones trigonométricas de tangente, de seno y coseno. Entonces la tangente pues nos va a determinar la tangente de un ángulo. La función seno pues de la misma forma y la función coseno también. Entonces aquí les puse un pequeño triángulo para que se determinen algunos datos. Por ejemplo, en las funciones trigonométricas a veces no se sabe el ángulo
A veces no se sabe eh, algún lado, por lo que es necesario utilizar estas funciones para determinarlo. Entonces, vamos a ver los dos casos aquí cuando ya veamos específicamente la función. Vamos a ver que vamos a determinar ángulo y vamos a determinar un lado, utilizando dichas funciones trigonométricas. Por último, tenemos la función de tasa, que nos permite determinar ya sea la tasa o sí, un porcentaje de interés que se ha aplicado en un préstamo o una inversión. Esto es puramente una función financiera. No quise adentrarme más en las funciones financieras porque son más avanzadas, entonces tal vez no me entenderían mucho. Entonces la tasa, creo que todos alguna vez por lo menos han oído hablar de los intereses que tienen los bancos. Entonces, mediante esta función de tasa nos permite hacer un pequeño cálculo. No es un cálculo eh, muy complejo, sino que es un cálculo para saber cuánto nos están cobrando de interés. Entonces, jóvenes, aquí estaríamos. Vamos a ir de lleno a por favor, me escriben su correo, jóvenes, para poder enviarles la base de datos. Bueno, entonces permítanme, ahorita voy a enviar la base de datos.
Bueno, jóvenes, entonces pueden revisar. Pueden revisar si ya les llegó, por favor. Entonces abran el documento, ahorita vamos a empezar. ¿Ya todos descargaron su documento, jóvenes? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a verificar cada una de estas funciones. Entonces aquí tenemos la primera función, la función de suma. Creo que esta es bastante fácil de poder aplicar esta. Bueno, vamos acá, le damos suma. O también tiene un comando rápido, que es Alt. Vamos a probarlo. Bueno, si tuvieran el símbolo de igual disponible, me imagino que se podría más fácil. Por ejemplo, yo tengo que aplicar 3 botones para que mi comando funcione. Primero aplico Shift, bueno, Alt, Shift y el C. Bueno, yo tengo en mi teclado está el 0 como igual, o sea, como la tecla secundaria, digamos, el igual es la tecla secundaria. Entonces, al aplicar estos tres,
me activa la suma, la autosuma. Entonces son cositas que uno va aprendiendo en el uso del Excel. Pero si no, siempre está la opción de los botones, no hay ningún problema. Entonces la suma nos ayuda a, valga la redundancia, hacer una sumatoria de cada uno de los datos del rango seleccionado. Para saber el rango seleccionado, aquí nos dice que va de B1, que es la casilla o la celda número 1 en la columna B, hasta la 20. Y al realizar todas estas sumatorias nos da este dato. Bastante sencillo, no tiene nada del otro mundo. Vamos a la siguiente función. Tenemos la función sumar punto sí. Entonces, por favor, vamos a eliminar lo que dice hombre, el dato de hombre y el dato de mujer. Y vamos a aplicar, por favor, prestar atención, vamos a aplicar esta función como tal. Y vamos a sumar punto sí, la buscamos y nos dice que seleccionemos un rango. Bueno, el rango va a ser a lo cual se le va a aplicar el criterio. En este caso va a ser a esta parte, donde dice tenemos hombre, mujer, hombre, mujer. Luego nos pide un criterio, bueno, punto y coma, a mí me aparece de la siguiente forma, punto y coma. Pero puede que a alguien le aparezca nada más coma. Vamos a hacer esto más grande para que lo observen de mejor forma. Bueno, entonces sumar, punto sí. Entonces estamos acá. Ahora el criterio. El criterio al cual yo le voy a aplicar va a ser, voy a escribir la palabra hombre. Pues para eso voy a utilizar las comillas, voy a colocar el símbolo de igual y voy a escribir la palabra hombre. Ya que introduje el criterio, ahora me está pidiendo un rango de suma. Entonces voy a aplicar punto y coma, el rango de suma. El rango de suma va a ser los datos. Y al finalizar, cierran el paréntesis y le dan enter. O pueden darle enter de una vez. Entonces yo lo cierro para poder completar la función y enter. Pues en este caso me hizo una sumatoria de todos los datos que contenían la palabra hombre. En este caso se hace referencia a horas de trabajo. Entonces, por favor, háganlo ustedes con mujer para ver cuántos datos les da. La cosa es que lo intenten porque si no practican no les va a ir bien en su examen. Y ahorita vamos a hablar de qué va a pasar con los cortos y con los ejercicios y con las hojas de trabajo. Bueno, ahorita también lo vamos a comprobar. La cosa es que ustedes vayan intentando realizar este tipo de funciones. Muy bien, ahí estaríamos. Bueno, ahora les voy a explicar una deficiencia que tiene
esta función. Por ejemplo, si en mi base de datos yo estoy escribiendo y a mujer le doy un espacio, vean esta diferencia. Si yo estoy acá y aquí le dejo un espacio y le doy enter, me va a cambiar el conteo. ¿Por qué? Porque ya no está tomando en cuenta como mujer. Aunque diga aquí mujer, no lo está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene un espacio extra. Yo le voy a dar 2 espacios acá, también, ya no la tomó en cuenta. Si yo al escribir se me fue una coma, también no me la va a tomar en cuenta. Entonces lo ideal es estandarizar cada uno de nuestros datos. Lo mismo pasa con los hombres. Si yo le doy un espacio, ya no me va a tomar en cuenta. O si se me fue una letra, ya no me va a tomar en cuenta no me va a tomar en cuenta este cambio, esta variable que tiene extra. Entonces es muy textual. Hombre sin ningún espacio. Por ejemplo, si yo quisiera agregar aquí hombre y le doy un espacio, solo me tomó en cuenta al que tiene espacio. Si yo le quito el espacio, cero. Entonces vean que es bastante específico en este sentido esta función y todas las que son de este tipo, donde es de buscar, de determinar, de contar de esta manera. Bueno, entonces vamos al siguiente. Pues aquí tenemos la función promedio. Aquí tenemos 20 datos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, vamos a aplicarle aquí al azar. Vamos a llevarlo a 25. Ok, entonces ahora teniendo 25 datos, vamos a aplicar la función promedio. Nos situamos en la parte superior, control, shift y la flechita hacia abajo. Y nos va a colocar todo el rango seleccionado. Enter. Y nos dice que el promedio es de 12.5, 12.6, perdón. Entonces la media de todos estos datos es 12.6. Bastante sencillo de hacer. Por favor, inténtenlo. Ya les había dicho antes, determina en un rango de datos cuál es el valor más repetitivo. Vamos a llevarlo hasta a 40.
Entonces, ¿cuáles fueron los datos que metí? De 1 a 6 y luego 5, 4, 3, 2, 1. Es la diferencia. Moda, punto 1, y seleccionamos los datos. Esto nos indica que el valor que más se repite es el número 2. Por favor, háganlo y me dicen si les sale lo mismo. Que es de, vamos a eliminar estos datos y lo único que tenemos que aplicar es la función. Se van a dar cuenta que las diferencias no son muy grandes. Obviamente porque aquí tenemos un rango muy pequeño de datos. Pero ya en datos mayores sí la diferencia va a cambiar. Y además, si yo les coloco un rango pequeño de datos y ustedes aplican la función que no es, vamos a tener problemas. Que eh, no va a hacer necesariamente lo que yo les pedí. Por ejemplo, aquí voy a aplicar var.p. Entonces, esta es varianza poblacional. Si yo les pido apliquen varianza poblacional, pues es lo que se debe hacer. Pero no aplicar varianza poblacional si yo les estoy pidiendo que calculen la varianza muestral. 21.47. Y el siguiente, 22.67. Verifiquemos que nos sale lo mismo, jóvenes, por favor. Vamos a eliminar y vamos a determinarlos. Desviación estándar P es de la población. Luego, desviación o desves.m es desviación estándar de la muestra. Entonces aquí tenemos a aleatorización. Vamos a eliminar esta columna que aparece acá. Y si ustedes se posicionan en una celda y se mueven, se van a dar cuenta que los números cambian. No necesariamente nos tiene que quedar igual a todos, porque son números aleatorios. Entonces, ¿cómo se introduce esta función?
colocamos aleatorio.entre. Tenemos que colocar un nivel inferior. Si yo le doy 1 y un nivel superior, le voy a dar 100. Pues en este rango me va a manejar los datos. Pues aquí casualmente me puso 1. Y me va a cambiar cada vez que yo me cambie de celda. Inténtenlo, por favor. La verdad que estas funciones no son complicadas. ¿Cómo podemos, bueno, antes de seguir, es cómo podemos fijar estos números aleatorios? Para fijarlos, tengo que seleccionarlos y los tengo que pegar en otra columna, pero va a ser un pegado especial. Van a pegar como valores. Y de esta forma se van a quedar estáticos los resultados. Bueno, vamos a seguir. Tenemos la función contar punto sí. Entonces, como les mencionaba, esta es muy parecida a la función sumar punto sí, solo que acá hace un recuento. Hace un recuento y es más sencilla de utilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a eliminar estos dos datos. Vamos a determinar la función contar punto sí. Entonces me dice que seleccione un rango. Si ven acá dice rango. El rango pues va a ser acá, esto que tengo aquí. Y el criterio, bueno, el criterio va a ser que yo le escriba. Vamos a verificar a los reprobados. Reprobado en singular. Entonces me dice que reprobados hay 7 personas. Entonces aquí lo escribo en singular y aquí lo puedo escribir en plural porque es de los datos totales. Reprobados, aprobados. Mismo voy a hacer con bueno, entonces, para verificar que nos ha funcionado la función contar sí, determinen cuántas personas han sacado 8. Utilizando la misma analogía, utilizando la misma función. ¿Cuántas personas han sacado 8? Sin contar ahí, únicamente utilizando la función. Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces colocamos la función contar punto sí. El rango pues ya no es al estatus sino al punteo. ¿Ves? Bueno, ¿cuántas personas sacaron 10? Bueno, tengo que cambiar esto por... Ahora determinen cuántas personas se llaman Pedro. Listo.
Muy bien, jóvenes. Vamos a las siguientes funciones. Yo creo que esto ya ustedes lo saben, lo pueden hacer, pero igual les voy a dejar unos ejemplos acá. Entonces necesito que eleven 2 a la octava potencia. Necesito que eleven 10 por último. Hagamos estos ejercicios rápido, por favor. Bueno, entonces la raíz es bastante parecido, ¿verdad, jóvenes? Entonces vamos a avanzar. Vamos a ir específicamente a la función sí. Entonces para eso vamos a eliminar todas las partes que dice descuento. Para poder aplicar correctamente esta función. Muy bien. Entonces vamos a, bueno, ya les expliqué la diferencia de sí y de contar sí. La función sí únicamente toma en cuenta dos opciones. Y sí, punto conjunto, va a tomar en cuenta más de dos opciones. Prestemos atención. Aquí vamos a ponerle mejor tarjeta de crédito. Entonces todos, por favor, cambiemos esto, tarjeta de crédito. Entonces vamos a aplicar la función sí para estos dos aspectos. Para ello, porque yo quiero que haga referencia aquí en el descuento, según la forma de pago que se realice el descuento, entonces aquí voy a aplicar mi función sí. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes observen bien los datos. Entonces me dice prueba lógica. Valor sí verdadero y valor sí falso. Bueno, entonces la prueba lógica, cuando la forma de pago sea igual. ¿Igual a qué? Bueno, estoy hablando aquí de contado. Cuando la persona pague de manera lo pague al contado. ¿Qué se va a aplicar?
Entonces vamos a aplicar un descuento. Perdón, aquí es punto y coma. Ahora dice aquí valor sí verdadero y valor sí falso. O sea, el valor que le vamos a aplicar si cumple con esto contado. Bueno, si cumple con contado, va a llevar un 10% de descuento. Entonces, al subtotal lo tengo que multiplicar por 0.1, que sería el 10%. Aplico punto y coma. Bueno, y si no es a través de contado, entonces yo voy a aplicar este mismo subtotal por 0. Cierro paréntesis. Entonces yo puedo venir y copiar esta función ya colocada acá, la puedo copiar aquí en tarjeta de crédito. Si se dan cuenta, aquí está copiado, pero no tiene ningún efecto, porque no dice contado. Únicamente va a funcionar donde diga contado. Tarjeta de regalo, tampoco, porque no dice como tal contado. Y aquí, en vez de decir tarjeta de regalo, yo escribo contado, entonces va a aplicar el descuento. Vean acá, aplicó el descuento. Entonces les voy a dejar el comando para que ustedes lo intenten con otro porcentaje. Quiero que en vez de 10% apliquen un 15% de descuento. Y me dicen cuánto les da. Ahora, la función sí conjunto. Sí punto conjunto. Entonces, para eso necesito que por lo menos todos puedan utilizar esta función. Hay algunos, el programa, según la versión, nos permite o no nos permite encontrar esta función. Esta función es más reciente. Entonces, todos por favor verifiquen que tienen la función sí punto conjunto. ¿Cómo podemos aplicarla si no contamos con esta función? ¿Ok? A los que la tienen. Entonces vamos a eliminar esto que tenemos acá. Vamos a colocar sí punto conjunto. Entonces la prueba lógica va a ser la forma de pago. Si la forma de pago, o E2 en este caso, es igual a contado, vamos a aplicar un punto y coma. Perdón, tengo que cerrar las comillas. Ahora sí, punto y coma. El valor verdadero. O sea, ¿qué voy a aplicar si esto resulta ser contado? Bueno, yo voy a aplicar al subtotal, lo voy a multiplicar, o va a haber un descuento eh, de un 5%. Punto y coma. Me pide aquí prueba lógica 2. Ok, a la misma forma de pago sea igual a tarjeta de crédito, punto y coma. El subtotal lo voy a multiplicar por un 10%. Pues aquí llevo metido dos valores, el contado y el de tarjeta de crédito. Vamos por el tercer valor. Si
Mi forma de pago, aquí vamos por la prueba lógica 3. Vean acá, aquí dice, si la forma de pago va a ser igual a cuotas, entonces el subtotal va a tener, o se le va a aplicar un descuento de 0. Por último, si aquí dice prueba lógica 4, si a la forma de pago, si la forma de pago es igual de regalo, entonces yo voy a aplicar, aquí no lo voy a hacer, no voy a multiplicar por nada, solo va a recibir 75, 75 quetzales de descuento, punto y coma. Prueba lógica 5. Bueno, aquí vamos a ingresar un tercer valor, un quinto valor, perdón. Si la forma de pago es igual a efectivo, entonces voy a aplicar el subtotal por un 25% de descuento. Cierro paréntesis, enter. Entonces voy a proceder a copiar a cada uno de las facturas. Aquí está en contado, apenas hizo un 5% de descuento y sería crédito, tarjeta de regalo hizo los 75%, 75 quetzales exactos. Y en cuotas no hay nada, ¿sí? Bueno, prestemos atención, vamos a fijarnos aquí en cuotas. Bueno, si aquí yo escribo distintas formas de pago, me tiene que ir cambiando. Voy a colocar aquí efectivo. Me aplicó un 25% de descuento. Voy a aplicar contado. Me aplicó otro tipo de descuento. Voy a aplicar tarjeta de regalo. Me aplicó 75 quetzales. ¿Qué más? Bueno, voy a dejarlos en cuotas. Me dejó acá con descuento. Entonces, por favor, tómenle captura aquí a todo, tómenle una foto, porque tengo que explicarle a sus compañeros que no tienen esta función de sí conjunto. En la función sí conjunto. Para ello, nosotros vamos a tener que ingresar en la misma función de sí, vamos a tener que ingresar varios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, empiezo con mi función sí. Entonces, si E2, o sea, la forma de pago es igual a contado, el subtotal lo voy a multiplicar por, ¿cuánto habíamos dicho? 5%, 0.5. Pues si aquí le doy punto y coma, me va a aparecer el valor falso. Y el valor falso, voy a agregar un nuevo comando sí, escribiendo sí. Entonces aquí agrego paréntesis. Entonces acá es tarjeta de crédito. Bueno, si E2 o la forma de pago es igual a tarjeta de crédito, yo voy a aplicar, ¿cuánto habíamos dicho? Un 10%. O sea,
mi subtotal lo voy a multiplicar por un 10%. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya dice valor verdadero, estamos en el valor verdadero. Y si me paso acá, sería el valor falso de este valor falso previamente metido. Entonces, solo tienen que seguir esta dinámica. Luego, cuotas. Cuotas no va a tener ningún descuento. Luego tenemos la tarjeta de regalo que va a tener 75 quetzales de descuento. Por último, si nos damos cuenta acá, estamos en el valor verdadero. Después de este punto y coma, vamos a estar en el valor falso. Y al último valor le voy a colocar un 0. Entonces, cópienlo y me dicen si les queda lo mismo, por favor. Si tienen algún problema, me comparten su pantalla y vemos cómo arreglarlo. E- Exactamente, para que no les parece la función. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener un triángulo. En el triángulo nos tienen que decir por lo menos dos datos importantes. Bueno, la verdad es que son tres. Son tres datos. Ya sea que nos haga falta el ángulo, como acá, falta un cateto. Con estos dos datos podemos llegar a determinar, tal y como está acá, el ángulo y el cateto adyacente. Solo hay que buscar con cuál puedo trabajar. Cateto opuesto y también la hipotenusa. Entonces el que me ofrece esa opción está seno. Entonces seno es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si yo despejo, cateto opuesto dividido hipotenusa por seno a la menos 1. Pero seno a la menos 1 va a tener cierto, eh, necesita específicamente una función, y es la siguiente. Aquí tenemos cateto opuesto partido de hipotenusa, partido 5. 4 dividido 5 va a ser 0.8. Y lo tengo que multiplicar por seno a la menos 1. Entonces tengo que ingresar la siguiente función. Como seno a la menos 1 va a ser igual a seno. Prestar atención. Seno a la menos 1 va a ser igual a seno. Si yo tengo tangente a la menos 1 va a ser igual a tan, perdón, sería lo mismo. A y la función tan, de tangente. Si yo tengo coseno, pues sería la función a coseno. Y así sucesivamente. En este caso, pues tengo la función seno, que sería a seno.
Pero antes le tengo que colocar grados. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque Excel no trabaja específicamente con grados, sino que trabaja con radianes. Entonces, al tener este tipo de parámetros, tenemos que utilizar la siguiente función: grados a seno y el número que va a ser 0.8. Entonces, acá nos va a colocar el ángulo. Una vez determinado el ángulo, yo puedo saber cuál es el cateto adyacente. Entonces me voy a otra función. Esta función es coseno del ángulo. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente partido de la hipotenusa. La hipotenusa es un dato que yo conozco y el cateto adyacente es un dato que quiero resolver, quiero saber. Entonces, vamos a cambiar acá el panorama. Entonces, para despejar cateto adyacente, paso a multiplicar la hipotenusa. Entonces tengo coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces, para aplicar esto, tengo que coseno del ángulo, o sea, 53.13. Aquí como me lo da en radianes, lo tengo que convertir nuevamente a un ángulo. Para eso necesito aplicar la siguiente ecuación. Como lo ven acá, 53.13, que sería el ángulo, por pi. Aquí abrimos un paréntesis y en la misma lo cerramos, dividido 180. Este resultado me va a dar el coseno del ángulo. Todavía lo tengo que multiplicar por 5. Entonces, esto por 5 me va a dar igual al cateto adyacente. Entonces, tal y como ustedes lo tienen ordenado acá, les voy a poner otro ejercicio para que ustedes lo practiquen. Les voy a dar 10 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Pues aquí voy a tener 10. Aquí voy a tener 10. Entonces necesito que determinen el ángulo y necesito que me determinen la hipotenusa con estos nuevos datos que se les acaba de dar. Entonces recuerden, acá van a tener que cambiar según la función que ustedes vayan a utilizar. Si van a utilizar tangente, pues es a tangente. Si es seno, a seno. Si es coseno, es a coseno. Bueno, entonces, después de haber colocado esto, les voy a dar 10 minutos, jóvenes, para que logren desarrollar el siguiente ejercicio. Problemas. Entonces, con los datos que aquí nos dan, nos están dando cateto opuesto y cateto adyacente. Para eso, tengo que utilizar tangente. Muy bien, entonces la tangente va a ser igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Cateto opuesto va a ser 10, cateto adyacente. Pero si se dan cuenta, aquí estamos utilizando una función tangente. Aquí ya no es seno, es tangente a la -1.
sea que aquí en la función no tengo que poner a seno, sino que a tangente. El ángulo que me da es de 37.57. Ingeniero, el cateto ¿Sí? opuesto no era 13. Es que yo tengo los datos al revés, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, yo los apunté mal. Cateto. Ahora sí. Muchas gracias por la observación. Entonces aquí es al revés, 13, 10. Entonces nos da 52.43 el ángulo. A mí se me dio el ángulo. Sí le dio el ángulo, va. Ahorita vamos a determinar la hipotenusa. Para determinar la hipotenusa podemos utilizar seno o coseno, cualquiera de los dos. Aquí ya tenemos la función coseno, vamos a utilizar esta. Perdón, sí, vamos a utilizar esta ecuación, solo que aquí vamos a tener que despejar lo siguiente. Queda la hipotenusa, va a ser igual a coseno del ángulo. Vamos a correr esto un poquito hacia abajo. ¿Cuál es el cateto? ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es 10. ¿Y cuál es el coseno del ángulo? Es como les había mencionado. Utilizamos coseno y tenemos que colocar el número. El número va a ser igual al ángulo, 52.43. O pueden hacer esto, copiarlo. Por, esto por pi, cerramos, dividido 180. Va a quedar este valor. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? La hipotenusa va a ser igual a 10 dividido este número. Vamos a quitarle, aquí está. Entonces el valor de la hipotenusa sería 16.40. A mí sí me dio esa hipotenusa. ¿Sí le dio la hipotenusa? Sí. Pero utilizando las funciones de acá. Sí, solo que para, para dividir, sí, solo dividí la celda de arriba en la de abajo y me dio ese resultado. Ah, ok. Miren, el problema de que ustedes lo hagan en la calculadora, pues sí es más fácil. Obviamente es más fácil, pero el problema es que si yo les pido dos cifras significativas, o sea, dos cifras después del punto decimal, vamos a tener el problema, eh, que no van a cuadrar nuestros resultados. Por ejemplo, si yo en el examen les pido y ustedes me hacen, les sale 16.42, se los voy a tomar mala. Porque para eso estamos trabajando en Excel, para que les dé, estamos trabajando con todos los decimales para que les dé exactamente este resultado. Aquí me dice que solo lo metieron en la calculadora. Entonces, por eso hay que prestar atención a esto. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Pudieron resolverlo todos? ¿No pudieron? Cuenten,
Si tienen alguna duda. Depende, si les hace falta saber, eh, si les hace falta saber, por ejemplo, cateto opuesto, pueden utilizar tangente o pueden utilizar seno. Si les hace falta el cateto adyacente, pueden utilizar tangente o pueden utilizar coseno. Si les hace falta la hipotenusa, pueden utilizar coseno o seno. Va a depender cuál es el que quieran utilizar. ¿Ya? Bueno, jóvenes, llegamos hasta la última función. Esta función se llama, bueno, es una función financiera, se llama tasa. Aquí en esta función, pues nos dan distintos modelos de teléfonos. Y nos dan precio de contado, y también nos dan las cuotas y el pago de esas cuotas. Al final vamos a tener un precio, vamos a tener un precio total, digamos, o un precio eh, de cuotas, al pagar estas cuotas, precio de cuotas. Acá en esta parte tenemos el precio de contado, este Galaxy 20, está en 7,000 quetzales, precio de contado. El Samsung Note 20 está 9,000, P40 6,500, 10,500, y este otro iPhone 12,500. Estos son los precios a contado. Y como siempre ofrecen cuotas. Entonces veamos que hay distintos tipos de cuotas. Hay a 12 meses, a 10 meses, a 14, a 16, etcétera. Y nos están indicando los pagos que hay que hacer a esas cuotas. Entonces, los pagos que hay que hacer a esas cuotas son de 1,000, 1,500 hasta 1,100. Entonces tenemos que determinar cuánto sería el precio si no lo, si lo pago de esta manera. Las cuotas. 12 cuotas por 1,000 va a ser igual a 12,000. 12,000 menos 7,000, hay una diferencia de 5,000. Aquí están las diferencias que se van a pagar. Esta es la diferencia que se va a pagar si yo escojo pagar a cuotas. En este caso, lo más razonable pues sería este Huawei P40, porque las cuotas no son muy elevadas. Pero vamos a determinar entonces el porcentaje de interés que tienen estas cuotas. Para eso, vamos, buscamos la función tasa. Entonces nos pide este NP, sería el número de cuotas. Son 12 cuotas. Pago, pues es el pago que se ha dado. Y por último, tenemos el valor actual o el valor de contado. Entonces, el valor de contado casi siempre va a ser el valor actual de un precio. Ya si lo pago por cuotas, sería un valor actual, pero ya es como que la misma tienda les ha hecho un préstamo extra. Les hizo un préstamo y les cobró intereses. Entonces está haciendo negocio de las dos formas, vendiendo el teléfono y prestando dinero. Entonces es doble negocio. Y por último tenemos el precio, bueno, el valor actual, precio de contado. Y con estos tres datos podemos obtener la tasa.
al darle enter, nos dice que nos aparece esto. Entonces vamos a leer acá. Dice, para que la función tasa, para que funcione la función tasa, el pago de cuotas debe ir en números negativos. Entonces, esto tiene que ir en números negativos. Entonces le voy a poner un signo menos a cada uno. Pero si se dan cuenta, aquí arrojó un dato. Aquí tenemos un 9% al aplicarle este valor. Voy a correr mi fórmula y nos aparece lo siguiente. El Huawei, el que pensábamos que era mejor negocio. Bueno, aquí solo vamos a arreglarlo para que no se vea mal. El Huawei, el que tenía, bueno, el que se veía con menor diferencia, resulta que es exactamente lo mismo comprar un Huawei o un iPhone. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la tasa, del interés, nos cobran un 5% extra. ¿Cuál es el teléfono al que más le cobran interés? Sería a este que tiene el 11%, que es el Samsung Note 20. De esta manera nosotros obtenemos la tasa. Por favor, háganlo, jóvenes, intenten realizarlo. Les voy a subir eh, las bases de datos y les voy a poner ejercicios. Pueden ser 10 ejercicios, 15 ejercicios, que es ejercicios de uso de funciones. También va a haber ejercicios de la práctica anterior. O sea, van a hacer dos tareas. La primera tarea va a ser de la práctica 1 y la segunda tarea va a ser de la práctica 2. Entonces yo les voy a mandar la base de datos, les voy a colocar qué necesito que ustedes hagan y ustedes me van a enviar una hoja únicamente con resultados y en base a verificar. Entonces, por favor, presten atención a lo que están haciendo y a las instrucciones. Si ustedes tienen alguna duda, pues ya saben, ahí estamos al WhatsApp. Y recuerden que la próxima semana, como tal, ya tendríamos el primer examen. Entonces vamos a trabajarlo en el periodo de la clase, el examen. Y los cortos, vamos a ver la manera de cómo resolver eso, a ver si nos da tiempo por lo menos de resolver el corto 1 antes de iniciar el examen. Obviamente, pero yo no les puedo venir a hacer el corto si ustedes no han practicado, si no han podido practicar. Entonces, primero hagan sus ejercicios, sus tareas, y ya luego vemos lo del corto. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Sí, yo les voy a mandar un correo con la base de datos. Por ejemplo, tarea 1, informática 2. Entonces les voy a mandar en la base de datos con la que van a trabajar y unas instrucciones. Por ejemplo, yo les puedo poner 40 ejercicios. Y les digo, los compañeros tal y tal van a hacer los números pares y los compañeros tal y tal los números impares. Entonces van a trabajar específicamente en eso.
Ya ustedes me van a mandar en un Word únicamente las respuestas de los ejercicios. No sé si me doy a entender. ¿Podría repetirlo de nuevo? Disculpe. Bueno, miren, pues yo les voy a enviar un correo con la base de datos. Por ejemplo, base de datos 1. Es para la tarea 1. Entonces, yo les voy a enviar esto y además les voy a enviar un Word con instrucciones y con preguntas, con ejercicios. Por ejemplo, determine, determine la suma y resta de los totales X y Y, digamos. Entonces, ustedes tienen que hacer la operación y al momento de que ya tengan su respuesta, la van a copiar a un Word. Y ese Word me lo van a mandar. Obviamente, en las instrucciones yo les voy a colocar el compañero, por ejemplo, Kender, la compañera Diana. Ustedes van a trabajar todos los ejercicios con un número par. Vamos a ver quién más está por acá. Brian y Elec, ustedes van a trabajar los ejercicios impares. Entonces, de esa manera es que vamos a trabajar. Yo les voy a poner, digamos, 20 ejercicios, 30 ejercicios y los voy a rotar. A la mitad va a trabajar con números pares y la mitad con números impares. Y eso es lo que ustedes me... las respuestas de esos ejercicios. Por eso van a tener el fin de semana. ¿Quedó un poquito más claro o más perdidos se quedaron? Ahí estamos, ingeniero. Bueno, miren, igual yo les voy a mandar y en el WhatsApp me pueden preguntar, pero por favor escriban al grupo si tienen alguna duda, ¿ok? Yo voy a trabajar hoy para enviárselos lo más pronto posible para que ustedes puedan ir avanzando. ¿Alguno de ustedes está en la escuela? Sí, ingeniero, yo. Diana, Fátima. 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 Bueno, entonces miren, voy a tratar de enviárselos lo más pronto posible porque también tenemos a compañeros de la sección, bueno, del grupo 1. Entonces, me imagino que ustedes tienen, creo que hasta el mediodía nada más abierto informática, la sección de Sí, informática. El sábado hasta mediodía. sí, Pues para que puedan, eh, para que no, para no dejarlo a última hora, digamos, yo se los voy a enviar hoy en la tarde y puedan avanzar en la resolución de estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, jóvenes, si no hay más dudas, estaríamos por acá. Nos estaríamos viendo el día martes. Entonces, pasen feliz día, jóvenes. Gracias, Gracias, ingeniero. Feliz día. ingeniero.